Gracias por estar conectadas y conectados con estos episodios, estas entrevistas con autores, con autoras, con personajes que hacen parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, de México, que es el invitado de honor en esta ocasión en Colombia. Y realmente vamos a hablar con Fabio Moravito, un personaje que está aquí con nosotros, que es invitado también, invitado de honor de la Filbo. Y vamos a hablar un poco de su obra, de sus viajes. De la literatura yo creo que es ante todo una suerte de viaje constante, que en algún momento un autor o una autora inician y que realmente, bueno, no sabemos si termina con la vida de un autor o eso sigue o el viaje continúa. Quiero agradecerte participar de este podcast, de este evento y comenzar preguntando, porque cuando uno lee tu biografía y los lugares, pues Alejandría, México, ahora Colombia también que estás, ¿de dónde es tu literatura? ¿De dónde, si tú no tuvieras que juzgarte solo por tus libros, solo por tus poemas, ¿quién es? ¿Quién nos diría que es Fabio Moravito si tú te leyeras a ti mismo así? Bueno, la literatura pertenece siempre al idioma, creo yo, ¿no? Y en este caso el idioma español en México, en el ambiente cultural, social y psicológico de México. Yo me considero un escritor mexicano. Ahora, creo que estas definiciones han perdido peso con el tiempo, ¿no? Un escritor mexicano, un escritor colombiano, un escritor norteamericano. Uno se forma literariamente leyendo muchas veces más traducciones que libros escritos en su lengua propia, ¿no? De manera que la noción de literatura nacional también creo que habría que revisarla, ¿no? Somos prácticamente hijos de lo que se escribe en todas partes, ¿no? La traducción ha ganado cada vez más importancia cuantitativa y cualitativa, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida como autor, digamos, cuando inicias a escribir? Que a veces siempre se habla de que cuando los escritores, pues en sus casas muchas veces no tienen como ese impulso, que sus familias no los empujan a que escriban, o los artistas, ¿no? En general, de que les dicen, hombre, haz otra carrera. ¿En tu casa cómo fue? ¿Fue fácil para ti? Bueno, realmente en mi caso nunca hubo el mayor problema para que yo me dedicara a una carrera artística, digamos. Tuve siempre plena libertad, ningún tipo de objeción. Mis padres siempre me dieron una educación muy libre y realmente yo escribía desde muy pequeño, es decir, siempre me gustó leer y cuando uno lee termina por querer escribir también, ¿no? Por imitar un poco los libros que tanto le gustan. No hay nada misterioso en eso. Creo que todo escritor empieza así, leyendo, haciéndose lector y luego llega un momento en que de manera natural quiere plasmar él por escrito esta cosa extraña que a él ha asimilado a través de la lectura, ¿no? Cuando tú lees, de alguna manera, conociste, por ejemplo, cruzar, empezaste escribiendo poesía, ¿no? Antes que cruzar la novela. ¿Cómo fue ese paso? También muy natural, es decir, yo desde que empecé a escribir me sentí atraído tanto por la prosa, sobre todo los cuentos, como la poesía, y he seguido cultivando esos dos géneros de una manera muy regular, casi te podría decir alternada, es decir, terminando un libro de poemas siento la necesidad de volver a escribir cuentos y al revés. La novela es un poco rara, pero yo no me considero novelista. Creo que las dos novelas que he escrito eran cuentos que se fueron alargando y que mi mentalidad es sobre todo mentalidad de cuentista, ¿no? Y así, de una manera bastante normal, digamos, ¿no? Hablemos un poco de tu generación. Naturalmente en América Latina, pues el boom, de alguna manera yo siempre he dicho que el boom oscureció muchos nombres y muchos movimientos que también estaban sucediendo y que casi siempre que incluso hoy se estudia América Latina, incluso desde fuera, se estudia el boom como si eso hubiera sido lo único que se estaba escribiendo y los únicos movimientos que estaban pasando. ¿Cómo era eso para ti? ¿Cómo fue en tu vida también relacionarte con los autores del boom, pero escribiendo pues en tu propio camino y pues una generación muy distinta también? Bueno, no fue ninguna relación conflictiva porque bueno, el boom, digamos, hizo visible a América Latina, al mundo, sobre todo a Europa, y creó, eso sí, falsas expectativas que todavía permanecen.
Es decir, los europeos siguen pensando que lo que se escribe aquí tiene que ser, si no real maravilloso, tiene que ser espectacular de algún modo. O sea, una novela intimista, doméstica, familiar, para eso dicen, bueno, para eso está Francia, para eso está Inglaterra, está Italia. De América Latina queremos otra cosa, cosas más llamativas, ¿no? Y creo que eso ha sido un daño que algunos autores han padecido, es decir, autores que creen que para ser traducidos, por ejemplo, necesitan escribir historias de algún modo truculentas o donde ocurren cosas que no forman parte de la normalidad. Por ejemplo, ahora en México hay una plaga de novelas sobre narcotraficantes, sobre secuestradores, donde la violencia tiene que estar presente desde la primera hasta la última palabra, ¿no? Y eso restringe la libertad y también la autenticidad, ¿no? Es decir, a veces uno se siente obligado a escribir ciertas cosas porque quiere tener éxito, porque quiere tener lectores, entonces cree que lo que se espera de un escritor latinoamericano es eso que acabo de decir. Bueno, eso, digamos, es una consecuencia, si queremos, negativa del boom que creó fuera de América Latina cierta expectativa. Pero creo que con el tiempo también eso se va cambiando, pues. Y uno como escritor simplemente lo único que tiene que hacer es escribir aquello que necesita escribir, los libros que quiere escribir, sin pensar o preguntarse demasiado si el boom o cualquier otra moda que pueda venir, ¿no? Cuando uno piensa en tu vida y obviamente que surgen las preguntas naturalmente del origen, ¿cómo es tu historia? Porque realmente uno se puede imaginar muchas cosas, pero ¿cómo es tu historia con México? ¿Cómo es tu historia con Alejandría? ¿Cómo es también Alejandría, que es un lugar tan literario? O sea, casi que Alejandría existe porque una biblioteca se quemó alguna vez en la imaginación de muchas personas. No, pero ¿cómo es una historia tuya, no? Mira, yo nací en Egipto, en Alejandría, de padres italianos, y a los 3 años, cuando yo tenía 3 años, la familia se regresó a Italia debido a cuestiones políticas. Egipto, de haber sido durante mucho tiempo una especie de protectorado inglés, dominado por los ingleses, se nacionalizó y todos los europeos, todos los extranjeros, sobre todo europeos, fueron amablemente expulsados o por propia voluntad se tuvieron que ir. Y yo tenía 3 años, de manera que mis recuerdos de Alejandría son poquísimos, ¿no? La familia regresó a Italia, a Milán, y yo viví en Milán toda mi infancia y luego a los 15 años, por razones de trabajo de mi padre, vinimos a México. Yo no sabía una palabra español, no fue muy fácil para mí a esa edad cambiar así abruptamente de idioma, de cultura, de costumbres, de comida, de todo. Pero bueno, pues finalmente a los 15 años alguien se adapta bastante fácilmente, ¿no? Con unos golpes, con cierta carga de sufrimiento, si queremos, de nostalgia, pero finalmente uno se adapta. Y cuando empecé a escribir, que fue como por los 18, 19 años, era natural que yo lo hiciera en español, un idioma que ya había aprendido suficientemente bien como para sentirme capaz de escribir poesía y cuento en español. No hubiera tenido sentido que yo lo hiciera en italiano, porque uno escribe con el idioma que lo rodea, ¿no? Y entonces, si le preguntan a usted su madre lengua, la lengua madre, ¿cuál es su madre lengua? Bueno, uno dice la madre lengua es el italiano porque esa es la lengua en la que yo nací. Y además, un idioma materno nunca desaparece del todo. Y si es un idioma, como en mi caso, que se parece mucho al idioma que uno aprendió, en un sentido es peor, porque son como 2 hermanos gemelos que por parecerse rivalizan más. Claro, claro. Y entonces yo todavía, después de 50 años de vivir en México, no puedo decir que estoy libre de las interferencias lingüísticas del italiano. He aprendido a dominarlas, a controlarlas, pero ahí está, es como una especie como de inquilino molesto que siempre que puede manda un zarpazo y me hace dudar si tal palabra, tal modo de decir, etc. Fuera de eso, bueno, yo escribo en español y me siento que mi lengua literaria es el español.
Cuando uno piensa en tu trabajo, que también con la historia personal, naturalmente que uno se puede imaginar a Cavafos, Barberians, este cruce entre mundos también, de la emigración, a pesar de que en efecto saliste muy pequeño de Egipto, pero también saliste de Europa a los 15 años y te tocó encontrarte con el continente latinoamericano, con México, que es una sociedad realmente tan diferente de Italia realmente, ¿no? ¿Cómo atraviesan esos mundos tu obra y cómo te atraviesan a ti? O sea, en el sentido de que tú al principio de esa entrevista has dicho, listo, yo soy un autor mexicano, pero ¿qué tipo de mexicano? ¿Qué tipo de historia te ha atravesado también teniendo esos orígenes? Mira, contestaré tomando un atajo. Yo escribo no para conocerme, no me interesa mucho quién soy, no veo la literatura como un camino de introspección, de autoconocimiento y mucho menos de terapia, ¿no? En absoluto, es decir, prefiero guardar con respecto a mi persona un grado relativo de ignorancia, casi de indiferencia, que me parece bastante saludable cuando uno escribe. Quiero decir que hay que escribir para otros, para crear mundos en un poco grandilocuente, vamos a decir formas, ¿no? Lo que puede ser un buen poema, un buen cuento, es decir, que puedan otros entender y compartir, identificarse e incluso vivir más profundamente que uno mismo que lo escribió, ¿no? Eso me interesa mucho más que a través de la literatura entenderme o comprender ciertos episodios de mi vida. He aprendido cómo a desinteresarme un poco en esto. De manera que dije hace poco, soy escritor mexicano por una cuestión práctica, porque además estamos en la Filbo, donde México es invitado, yo formo parte de la... O sea, si fuera Italia el país invitado, ¿no? ¿Qué dirías? Bueno, no sería invitado yo para nada, en lo absoluto. Me verían como un extranjero, como me ven seguramente, claro. ¿No? Cuando uno piensa en eso de ver la literatura como un otro, pues como un ejercicio para los demás, lo has dicho, me hace pensar también como en la felicidad en las obras tuyas, en lo que tú mismo has hecho, en lo que has logrado de alguna manera, lo que ha salido de tus manos, de tu cerebro. ¿Hay alguna preferencia, algún libro al que vuelvas mucho, algún texto al que vuelvas mucho de lo que has creado? Que digas como es un leitmotiv al que vuelvo, como eso es Fabio Moravito. No, mira, procuro no... es rara vez que yo releo algún libro mío. Releo poemas porque como doy lecturas de poesía, cuando voy a leer poesía, pues tengo que releer para decidir qué poemas voy a leer, ¿no? Y tengo mis preferencias, pero más bien dictadas por el hecho de que eso es un buen poema para leerse en público, para leerse en voz alta. Por ejemplo, procuro evitar leer poemas muy largos en voz alta, en público. Prefiero poemas breves para no tosigar a la gente y para que para mí mismo sea más fácil. Y sí, por supuesto tengo preferencia. Casi siempre uno prefiere el último libro que escribió porque se siente más cercano a él y todavía como en una relación muy emotiva. Es un libro son dos, porque la pandemia hizo que el anterior, por cuestiones de pandemia, saliera en último lugar, que es un libro de poesía, A cada cual su cielo, publicado por la editorial Era en México y por Visor en España. Pero cronológicamente mi último libro es un libro de cuentos que se llama La sombra del mamut, publicado por Sexto Piso, que fue un libro que escribí en la pandemia, de una manera que yo diría bastante feliz en cuanto a que la pandemia me permitió concentrarme 100% y fue un libro que salió así, casi se escribió solo de algún modo, ¿no? Pero no releo los libros porque siempre tengo miedo de decepcionarme, ¿no? Por ejemplo, releo un cuento y encontrar una frase que ya no me satisface, un adjetivo soso, entonces prefiero seguir adelante, ¿no? Escribir algo nuevo. ¿En qué año llegaste a México? ¿En qué año? En 1970. ¿Cómo era México en ese momento? Era un país muy aburrido. Sí, viniendo de Milán, lo encontraste. Muy aburrido. A mí me parecía muy aburrido.
muy tranquilo, muy pacífico, muy seguro, la Ciudad de México, ¿no? A pesar de que era una ciudad que ya contaba con 7 millones de habitantes, era una sociedad, bueno, la sociedad clase mediera en la cual yo me incorporé, ¿no? Una sociedad bastante convencional, un poco mocha en mexicano quiere decir creyentes, con muchos prejuicios de clase, etc. Advertí enseguida el carácter racista de la sociedad mexicana. En fin, no fue fácil. Poco a poco fui entendiendo mejor el país, algunos prejuicios que yo tenía fueron cayendo afortunadamente, y bueno, uno se va adaptando y cambia también, ¿no? Pero era un país muy distinto al de ahora, ¿no? Ahora me parece un país mucho más interesante, a pesar de ser un país tan violento y tan problemático en muchas cosas, pero es mucho más vivo. Por ejemplo, la presencia de las mujeres no hablo tanto del feminismo, hablo de la fuerza de trabajo. Son cada vez más las mujeres que trabajan y por lo tanto han cobrado una independencia no solo económica, sino por consiguiente afectiva, espiritual, que ha cambiado radicalmente a la sociedad mexicana. Noto que cuando hablaste de feminismo, ¿te causa algo que te pasa? No, es decir, porque cuando uno habla de mujeres piensa pensar, es decir, la corriente feminista, esa no tiene mayor importancia frente al verdadero cambio que se dio, vamos a decir, demográficamente, en cuanto a que la mujer que fue adquiriendo cada vez más importancia en el mercado de trabajo, por consiguiente, adquirió más importancia en el seno familiar, cambiaron los roles. Y hoy la mujer es una presencia tangible, pues, más allá de las reivindicaciones que por supuesto son tan importantes, pero sin feminismo de por medio, la mujer ya ha ganado de por sí, por su peso económico, una relevancia y un peso que antes no tenía. Digamos que en ese momento en México, políticamente, pues, lo hablábamos ayer con otros autores del Fondo de Cultura, que de todas maneras se podía pensar, también Colombia está viviendo ese momento que es como la primera presidencia de izquierdas, digamos, en la historia. Podríamos decir, aunque México tuvo una revolución, pero no era tan claro si era una revolución, era populismo, derecha, izquierda, pero que esta puede ser la presidencia de izquierda. Por ejemplo, ese cambio de lo que te tocó ver a los 15 años en los 70s, de lo que venía siendo pues gobiernos mucho más, podríamos decir, como de derecha o retardatarios, a estos cambios que ha habido, ¿cómo los ve usted, digamos? Bueno, el PRI dominó durante 70 años y lo peor del PRI fue que creó una cultura no solamente en los políticos, sino en la población misma, ¿no? La cultura de que todo se puede negociar, la cultura de la corrupción, pequeñita o muy grande, y desgraciadamente eso ha dejado una huella muy fuerte en el país. Con el presidente actual, muchos esperábamos que no es que se resolviera algo tan arraigado, pero que se fuera, digamos, disipando y que hubiera claras señales de que entrábamos en una cultura nueva, ¿no? Y a mí no me parece, a mí me parece que hemos pasado de esta cultura autoritaria, patriarcal, corrompida del PRI y de otros partidos, a una cultura populista que no tiene mucho mejor que ofrecer, ¿no? Es decir, todavía, digamos, las autoridades mexicanas nos deben mucho para mí. Y lleva varios años, ¿no? ¿Perdón? Lleva varios años. Esto no es una novedad. Digamos, en Colombia tenemos un año, un gobierno de izquierda, todavía ni siquiera se cumple. Usted está viendo un proceso, de lo que está hablando de un proceso de más o menos 5 años. No, de muchísimos años. Las buenas señales vienen de la sociedad civil, no vienen del gobierno, ¿no? Es decir, cada vez una mayor capacidad de protestar, de objetar, de organizarse, de crear organizaciones e iniciativas paralelas que muchas veces suplen las carencias que vienen del gobierno. Y eso creo que a nivel mundial en general, ¿no? Hay una crisis mundial de poca credibilidad frente
a quienes nos gobiernan, ¿no? No solamente en América Latina, sino en el primer mundo, en el llamado primer mundo. O sea, hay una crisis de la figura misma del gobernante, ¿no? Que nos ha decepcionado en todas las latitudes, ¿no? Eso me recuerda una conversación que teníamos hace poco sobre si el escritor como activista o la escritora o el intelectual como activista o como una persona activa políticamente o como no, pero también la cooptación también que los intelectuales siempre también se han hecho, las izquierdas, en algunos casos las derechas, como la dificultad también, quizás en América Latina hay una dificultad para que un autor, con la connivencia de los autores a veces, tenga una independencia real de lo que está sucediendo en los gobiernos. Una independencia. Yo creo que hay de todo, ¿no? Es decir, tanto en el campo de los escritores como de los propios periodistas, bueno, hay gente que se acerca peligrosamente al poder, a veces con buenas intenciones y luego queda, como dices tú, cooptado, pero cada caso habría que verlo, no es tan fácil poner una etiqueta así. ¿El tuyo de alguna manera es una distancia? Yo creo que una distancia es importantísima, sobre todo para un escritor, y que el escritor no tiene ninguna obligación de armar revoluciones o ni siquiera de firmar pliegos petitorios. Su primera obligación es hacer muy bien su trabajo, y en el caso de la escritura hacer muy bien el trabajo quiere decir sensibilizar. A ver, ¿para qué sirve la literatura? Sirve para renovar el lector mentalmente y sensiblemente, es decir, aquello que nos parecía antes una idea perversa o una idea babosa, de repente reciclarla, hacernos ver que hay nuevos caminos, nuevas formas de entender al ser humano. Ese es el poder de la literatura, y eso de manera muy sutil, muy lenta, va cambiando las cosas. Por eso seguimos escribiendo cuentos, novelas y poesía. Es decir, su alcance nunca es medible cuantitativamente, pero ¿qué sería la sociedad humana si nunca hubiera habido literatura? Basta esa pregunta para darnos cuenta de lo importante que es. Y por lo tanto, todo escritor no tiene más deber que hacer lo mejor que puede su trabajo, olvidándose de complacer, no tanto los gobernantes, de complacer, por ejemplo, al público, ¿no? Es decir, de escribir como cree que el público espera que se lea, ¿no? Pero ese quedó, digamos, sin responder la segunda parte de la pregunta, frente a la distancia con la política. ¿Usted se considera distante a lo que ha sucedido políticamente o se ha considerado un observador más de lo que ha sucedido? ¿Un personaje activo? ¿Qué es un personaje activo? Es decir, el que... Un activista. No me considero un activista, es decir, leo incluso muy poco la prensa, casi me entero a través de mis amigos y de mi mujer. Tampoco creo que es tan importante estar al tanto de las noticias para entender en dónde estás parado. Creo que al contrario, muchas veces una luz de información como el que siempre estamos viviendo, más que procurarnos hacer más lúcidos, a veces nos confunde un poco, ¿no? Pero sí, no me considero un activista. Claro, por supuesto estoy al pendiente de lo que ocurre en el país y me afecta como a cualquier otro ciudadano. A mí me parece muy interesante porque digamos que es un periodo en que estamos viviendo un periodo en que todo el mundo quiere como tener una causa, ¿no? Tú lo ves en redes sociales, todo el mundo dice yo defiendo a los animales, yo defiendo las plantas, todo el mundo quiere defender algo. Y también me parece muy valiente y muy honesto pararse desde el lugar de decir yo quiero ser artista, quiero escribir, quiero que la gente lea, y si se transforma con lo que yo escribo bonito y si no, pues como asumir ese lugar también, ¿no? Claro, lo importante es no tomarlo como una causa, ¿sí? O sea, sino conservarlo como una vocación. Porque si lo tomas como una causa, te das demasiada importancia. Y yo creo que un artista no tiene que darse mucha importancia. Sobre todo tiene que hacer lo que hace porque le gusta hacerlo. Si se siente obligado a hacerlo porque se siente como una conciencia que los demás necesitan, ahí empieza,
empieza a desvirtuarse las cosas, ¿no? Es decir, uno debe considerarse sobre todo alguien prescindible. O sea, si mis libros por cualquier accidente se quemaran totalmente, pienso objetivamente que el mundo no cambiaría mucho, a pesar de que se me iría lo que más he querido en mi vida, escribir esos libros, ¿no? Entonces, no tomarlo como causa, no darse demasiada importancia, que es lo que los activistas, en cambio, y a veces con razón, piensan de otra manera. Es decir, para ellos defender, por ejemplo, la ecología sí es una tarea importante, y sí lo es. Yo no considero que mis libros tengan tanta importancia como puede ser la obra de muchos activistas que, en efecto, sí están luchando día a día para que, por ejemplo, la selva del Amazonas no se pierda, ¿no? Es mucho más importante eso que mis 3 o 4 libros de poemas o mis 4 o 5 novelas. Y esa libertad también que has tenido para ser un artista, para escribir, para tener tu propia historia como escritor, bueno, ha sido siempre así, quiero decir. O sea, sabemos que en estos países dedicarse solamente a la literatura, dedicarse solamente al arte es difícil. ¿Para ti eso ha sido, pues has tenido una comodidad, o cómo ha sido poder hacerlo sin...? Bueno, yo he tenido mucha suerte porque yo trabajo de investigador en la UNAM y eso es lo que me da de vivir. Y es un trabajo que me permite tener el suficiente tiempo para dedicarme a mis cosas, es decir, a lo que me gusta escribir, con bastante regularidad. Entonces, he tenido suerte. Más suerte seguramente que otros colegas míos que para poder seguir escribiendo, pues tienen que hacer, bueno, yo también tengo que quitarle a mis libros trabajo, ¿no? Con otro trabajo. Pero eso siempre ha sido así, es decir, los escritores siempre, por lo general, se las arreglan para poder, a través de la letra escrita, hacer otro tipo de trabajos que les permitan escribir lo que ellos necesitan hacer. No siempre es así. Yo creo que hay, desgraciadamente, vocaciones que se echan a perder porque uno llega un momento que materialmente no puede permitirse el lujo de escribir una novela o un libro de poemas porque tiene que mantener a su familia. Desgraciadamente hay muchos casos así y eso es muy triste. Yo quisiera también explorar y ya cerrando, porque tenemos que respetar los tiempos acá de tu agenda. Siempre se habla también del aspecto como de los escritores, las personas que escriben siempre se les pregunta, casi nunca se les pregunta sobre lo que leen, ¿no? Me encanta Borges cuando dice que leer es más importante para él incluso que escribir. Y quisiera sobre eso preguntarte ya al final, ¿no? Como cómo ha sido tu vida de lector, ¿no? ¿A quién lees? ¿Qué estás leyendo ahora? Eso, como explorar un poco ese lector, que creo que pues en efecto lo has dicho en algún momento esta conversación, que pues la base de poder escribir a poder leer, ¿no? Entonces, un poco sobre eso me gustaría escuchar. Me considero un lector normal, es decir, leo un poco lo que cae en mis manos. Nunca he hecho esas listas famosas que a veces uno hace por culpa, de decir, no, ahora sí tengo que leer El Quijote, tengo que leer La montaña mágica de Thomas Mann, tengo que leer En busca del tiempo perdido de Proust, no me puedo morir sin haber leído eso. Estoy completo. Sí, entonces uno hace una lista, ¿no? En febrero, marzo, y la mayoría de esas listas, bueno, no se cumplen, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque uno se distrae, porque le dicen a alguien, oye, acaba de salir una novela de tal fulano, léela, es muy buena. Porque en tu caso tienes que escribir algo, que le das prioridad a escribir. Claro, claro. O hay un libro de poemas de un joven poeta y vale la pena, entonces uno también responde a esos estímulos. Y me considero un lector desordenado, fundamentalmente. A veces estoy leyendo 3, 4 libros a la vez. Me gusta mucho leer ensayo. A la novela le tengo no tanta paciencia, leo más poesía y cuentos, me gusta mucho leer cuentos. Y a veces leo un poco así, entro en una librería, algo me llama la atención y lo leo sin preguntar mayor cosa. Procuro, por curiosidad, no por sentido del deber, estar atento a lo que se está escribiendo a mi alrededor, ¿no? En fin, leo tal vez menos de lo que debería leer,
Ahora la pandemia me dio oportunidad de, por ejemplo, leer a Balzac, que nunca había leído, leí 5 o 6 novelas de Balzac, y yo creo que la pandemia en ese sentido fue bueno para muchos, porque le permitió a muchos soldar deudas, ¿no? Me pasó exactamente igual, estaba aislado en la montaña, entonces Claro. no tenía, sino además no había wifi, entonces lo único que tenía era libros. Fue fantástico. Suena terrible decir esto públicamente, pero quisiera que hubiera otra pandemia para poder. Yo pienso lo mismo, sin muertos, Sin muertos. sin muertos, con puros lectores. ¿Y ahorita qué está leyendo? Bueno, ahorita estoy leyendo un libro de un querido amigo que por desgracia acaba de fallecer, y justamente es un libro, es un diario sobre su enfermedad. Se llama Tríptico del Cangrejo porque él murió de cáncer. Sí. Entonces él redacta en 3 diarios porque 3 veces padeció cáncer, y con una objetividad y una sangre fría, yo diría, admirables, todo el proceso de esos 3 momentos, periodos de su vida en donde padeció el cáncer. Desgraciadamente la última batalla la perdió, murió hace poco, y bueno, eso es lo que estoy leyendo ahora. ¿Estás leyendo a un amigo en este momento? Estoy leyendo a un amigo, sí. Muchísimas gracias por esta conversación. A ti, Diego, muchas gracias.